Bendecido día para usted, mi amigo, que está en contacto conmigo en esta hora. La reflexión de hoy está basada en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estamos trayendo una reflexión acerca de la vida del cristiano. La vida del cristiano es una lucha constante, pero nos llena de fe y de esperanza las palabras de este texto, que Dios nos da la victoria, nos garantiza la victoria, solamente que esa victoria está en Cristo. Por medio de Cristo tenemos victoria. Por eso Pablo decía también en Romanos capítulo 8, verso 37, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Y ahora estando en Cristo somos vencedores. Muy bien. Aquí el texto se está refiriendo a la victoria que tuvo Cristo sobre el pecado. Cristo venció al pecado porque el pecado no lo pudo dominar. Y Cristo, al vencer el pecado, venció al diablo, porque el diablo, la manera o la cadena con que el diablo ata a las vidas es el pecado. Pero Cristo venció al pecado, así que él venció al diablo también. Pero no solamente eso, sino que al levantarse de entre los muertos, venció a la muerte, venció al sepulcro, venció a la muerte, venció todos los poderes a los cuales nosotros como humanos le tenemos temor. Me gustan las palabras dadas por el apóstol Pablo en el verso 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Y más en los versos anteriores dice que sorbida es la muerte en victoria. O sea, la palabra sorber significa devorar. En otras palabras, devorada es la muerte con la victoria. O sea, la victoria de Cristo devoró a la muerte, venció a la muerte. Y como Cristo venció a la muerte y nosotros recibimos a Cristo, nosotros somos vencedores también por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces que los cristianos, los creyentes en Cristo, tenemos victoria sobre todos los poderes que Cristo venció, porque nuestra victoria está en Cristo. Por medio de Cristo tenemos poder sobre el pecado, podemos vencer al pecado. Por medio de Cristo podemos vencer al tentador, que es el diablo. Y por medio de Cristo también tenemos poder sobre la muerte, porque tenemos la esperanza de la resurrección. Por eso el apóstol Pablo nos dice que si creemos que Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos si estamos en Cristo. Entonces es importante que al enemigo que más le teme el ser humano, que es la muerte, también tenemos victoria sobre la muerte por medio de la resurrección de Cristo, que nos garantiza también la resurrección nuestra. Pero la vida del cristiano es una guerra constante, día a día. Y Dios nos da también la victoria en esas luchas que tenemos en la guerra constante. Es una guerra constante en nuestra vida y con diferentes batallas cada día, porque las batallas que usted tuvo hace un año, quizás las que está teniendo hoy son diferentes, y cada día nos enfrentamos con algo diferente. Son batallas porque estamos en una guerra continua. Entonces, pero tenemos garantizada también la victoria en Cristo Jesús, solamente que acuérdese, Jesucristo dijo: estad en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestra victoria está en Cristo, no fuera de Cristo. Si usted se aparta de Cristo, no va a tener victoria, porque la victoria está unida en nuestra unión con Cristo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestros propios medios. Así que si usted quiere mantenerse en victoria, tiene que mantenerse unido a Cristo. Ahora bien, como
Cuando hablamos de victoria tenemos que hablar de pelea. No hay victoria sin antes una batalla. Si se habla de victoria es porque hay batallas. Entonces, es importante que nosotros tengamos la actitud de un guerrero, la actitud de un soldado sabio y valiente. Un soldado sabio y valiente no va a descuidarse, no va a exponerse de manera torpe ante el enemigo. Un soldado sabio y valiente sabe que no se debe descuidar porque el enemigo puede aparecer por donde menos lo espera. Entonces que por eso fue que el Señor Jesucristo dijo, orad y velad para que no caigáis en tentación. En otras palabras, orad y velad para que el diablo no te agarre descuidado. ¿Qué es velar? Velar es estar despierto. Debemos de estar despiertos espiritualmente. Y de hecho, el apóstol Pedro nos aconseja diciendo, en 1 de Pedro 5:8, sed prudentes y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, un soldado prudente y valiente es un soldado que tiene probabilidad de tener victoria, y nuestra victoria está asegurada siempre y cuando actuemos como un soldado de Cristo. Entonces un soldado de Cristo no debe de descuidarse, debe mantenerse despierto espiritualmente y activo en la oración. Un soldado no se descuida, se mantiene activo, se mantiene listo, porque no sabe por dónde le va a llegar el enemigo. Así que es importante. Las reglas de una guerra convencional son una guía también para nosotros en la guerra espiritual. En la guerra convencional, el soldado debe de conocer al enemigo y no descuidarse, porque el enemigo le va a sacar ventaja, le va a buscar cuál es el lado donde está más descuidado y por ahí lo va a atacar. En la guerra espiritual es lo mismo. El diablo anda como león rugiente alrededor nuestro buscando cuál es nuestro lado descuidado, nuestro lado débil, para atacarnos. El buen soldado tiene que cuidar todas las áreas para no ser sorprendido por el enemigo. Otra cosa importante es que el buen soldado debe de conocer las estrategias del enemigo para no caer en su trampa. Nosotros debemos de conocer cuáles son las estrategias del diablo y cuáles son los aliados también de nuestro enemigo. Porque también el diablo tiene aliados. ¿Cuáles son los aliados del diablo para atacar al cristiano? El mundo y la carne. Debemos de cuidarnos entonces no solamente del enemigo que tenemos enfrente, sino de sus aliados. Debemos de cuidarnos del diablo, pero también debemos de cuidarnos del mundo y de la carne. La carne es nosotros mismos, somos nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos, que se vuelven a veces incontrolables, tenemos que controlarlos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, no proveáis para los deseos engañosos de la carne, porque la carne está viciada. Entonces es importante que nos cuidemos de los enemigos aliados al enemigo principal, el mundo. El mundo es lo que la gente sin Cristo hace, dice, vive. A veces nos influencia a nosotros también. Si no tenemos cuidado, terminamos haciendo lo que la gente sin Cristo hace. Entonces el mundo un aliado del diablo nos estaría ganando ventaja, y de esa manera el diablo sale victorioso. Pero nuestra victoria está garantizada siempre y cuando nos mantengamos, como dijo el Señor Jesucristo, velando y orando, sometiéndonos a Dios. El apóstol Santiago también nos da una pista importante. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Recuerde, tenemos una lucha constante, tenemos una guerra constante todos los días y no podemos descuidarnos. Y tenemos diferentes batallas cada día, pero la victoria está asegurada gracias al Padre que nos da la victoria en Cristo Jesús. Pero esa victoria, recuerde, está garantizada por medio de Cristo, no desconectado de Él. Así que mantenga su fe en Cristo, manténgase unido a Cristo, manténgase sometido a Cristo y su palabra,
y la victoria está garantizada. Ni la muerte lo podrá vencer a usted, porque Cristo ya venció a la muerte, y la Biblia dice que nuestra victoria está en el sacrificio de Cristo, que como Cristo venció a la muerte, también nosotros venceremos a la muerte resucitando de entre los muertos. Que Dios le bendiga.